Y esta mañana extraordinaria vamos a platicar precisamente de esta estupenda obra de teatro y el estreno del Beso de la Mujer Araña. Para ello tenemos a Miguel Septién, quien es director de la obra, quien dirigió de esta manera extraordinaria. Miguel Septién, verás, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco. No, hombre, es un placer. Gracias. Y nuestro queridísimo y muy apreciado Rogelio Suárez, que bueno, después de La Jaula de las Locas, ahora exactamente llega al Beso de la Mujer Araña. Beso de la Mujer Araña. Protagonizando también esto junto con Chantal Andere, con Jorge Gallegos, Olivia Bucio, Luis Gatica. No, hombre, un elencazo. Elencazo de primer nivel. A ver, háblenos, ¿de qué habla, de qué trata El Beso de la Mujer Araña? Pues mire, El Beso de la Mujer Araña es un musical basado en la novela homónima de Manuel Puig. Básicamente habla de dos personajes que están encerrados en una prisión en, el musical dice, en algún país de América Latina, por ahí de los años 70. Son dos personajes en extremo contrastantes. Uno es Molina, que es Rogelio, que es un escaparatista homosexual, se dedica a decorar los escaparates de las tiendas. Es un homosexual encarcelado por haber corrompido a un menor, es un crimen falso. Y el otro personaje es Valentín, interpretado por Jorge Gallegos, que es un hombre heterosexual, revolucionario, de izquierda, marxista. Y básicamente el musical va de la relación que tienen ellos dos al ser puestos en la misma celda y de cómo va creciendo la amistad entre ellos, básicamente por la ayuda que Molina le presta a Valentín para sobrevivir a la realidad de la prisión, más que nada recordando a las películas de una actriz de quien Molina es fan, que se llama Aurora. Y bueno, él es fan de todas sus películas, excepto de una, que se llama El Beso de la Mujer Araña, y de ahí viene el nombre de la obra. Rogelio, las características de tu personaje. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, mi personaje, yo creo que... No te puedo decir que es difícil, la verdad. Con todos mis compañeros que son súper talentosos es muy fácil hacer mi trabajo. Yo estoy muy contento con este personaje. Para empezar, creo que tiene muchas facetas, ¿no? Puedes ir de lo gracioso a lo triste, a lo... O sea, nunca me había tocado pasar por tanta gama de tantas cosas en un solo personaje. La historia es increíble, sobre todo vivirla como actor, porque nunca dejan de pasar cosas, ¿no? O sea, cuando crees que ya llegaste al clímax es así de, ¿qué más puede pasar? Y llega otra cosa. Entonces, creo que es lo entretenido y lo mejor de ver esta historia, ¿no? Que puedes ir, llegar al teatro y decir, ok, ya empezamos, ajá, y luego, ¿qué puede ser? No puede ser. Y entonces te enganchas y te enganchas y te enganchas. Es un personaje maravilloso. Lo único que les puedo decir es que vayan, dense la oportunidad de ir al Teatro Hidalgo a ver El Beso de la Mujer Araña, porque a lo mejor les va a cambiar la vida, a lo mejor les va a cambiar un aspecto de su vida, a lo mejor les va a cambiar algo, pero el teatro es cultura y hay que cultivarnos. Entonces, ¿dónde se están presentando y qué días? Nos estamos presentando en el Teatro Hidalgo de jueves a domingo. Los jueves y viernes la función es 8:30 y los sábados y domingos hay dos funciones. Los sábados 5:30 y 8:30 y los domingos a las 5 y 8 de la tarde. Bajo la producción de Juan Torres. Y hay ballet parking. Eso. Ya hay ballet parking, lo cual es una gran ventaja. Les agradezco en el alma. El Beso de la Mujer Araña, Teatro Hidalgo de jueves a domingo. Y bien, mientras tanto regreso a las cámaras y los micrófonos. Santos, soy Eduardo.